Rodrigo, quiero mostrarle una portada para ver qué opinan ustedes y efectivamente qué tantos narcotraficantes habrían detrás de estos saqueos, porque ahí dice, narcosaqueos detienen a primer clan familiar con cajas de mercadería. Ahí, Fuad, ¿qué te parece a ti o qué información manejan ustedes de que esto sería así? Lo primero es que yo quiero compartir completamente lo que ha dicho Daniel. Creo que aquí hay de todo. Aquí hay una mezcla de lo que aparece ahí, de narcotraficantes que se toman sus territorios, que están acumulando más poder económico para poder distribuir en sus territorios, poder ganar poder político también, entre comillas, dentro de sus territorios. Hay delincuencia habitual, que eso indudablemente hay que distinguirlo de la movilización, aunque en algunas partes, tal como él dice, efectivamente se sobreponen unas con otras. Pero es indudable que aquí tenemos que tener protocolos distintos para poder abordar ambas cosas. Y creo que eso a veces no se diferencia. Uno es el protocolo para poder abordar una manifestación y otra cosa es lo que tiene que hacer Carabineros para poder enfrentar la comisión flagrante de un delito grave. Y en eso, entonces, cuando nos dicen, mira, aquí están cometiendo un delito grave, pero pretenden utilizar los protocolos para poder enfrentar la manifestación, obviamente que queda en una situación de vulnerabilidad, tal como ocurrió, ¿no es cierto?, en Quilpué. ¿Usted comparte el sentir de las personas que a veces dicen, a mí me gustaría haber visto que a Carabineros se les fueran los protocolos de las manos con los narcos cuando lanzan fuegos artificiales? Es que antes del estallido social, ojalá se les hubiera escapado un cartucho de 37 milímetros encima. Eso es lo que mucha gente critica. sí. ¿Hay algo de razón en esto o no? yo no encuentro razón. De hecho, creo que nuestra alcaldesa de La Pintana, Felipe del Pin de la Granja, cuando surgió este tema muy fuerte de los narcos funerales, y efectivamente hace tiempo que se estaba instalando esta no solo sensación, sino que esto es una realidad, de que en ciertos territorios parece que el control lo tienen los narcos y no los tiene el Estado. Aquí estamos ante el riesgo de lo que se denomina un semi-Estado, o sea, un Estado que no es capaz de asegurar el mínimo, el objetivo fundamental, que es el control del orden público de los ciudadanos para que se realice el resto de la actividad. Y eso es lo que a mí me parece mucho más grave. Ya, pero para eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué mecanismos de los que dispone el presidente usted cree que deberían aplicarse? Yo le acabo de responder. Lo primero es que protocolos diferenciados. Un protocolo, ¿no es cierto?, distinto para la manifestación a un protocolo para poder enfrentar la delincuencia. Segundo, yo creo que efectivamente hay una deuda legislativa y yo creo que eso hay que apurarlo, fundamentalmente para poder aumentar las penas y para poder disminuir las posibilidades de que queden con una medida cautelar que no sea la prisión preventiva para delitos que son graves, como el saqueo, ¿no es cierto?, como las barricadas. ¿Por qué? Porque hoy día al saqueo se le aplica la figura penal de robo en lugar no habitado, que tiene una pena bastante baja. Desde y por lo tanto, 541 muchos días. de ellos quedan en libertad inmediatamente después de la detención. ¿Pero usted cree que con eso sería suficiente para frenar el nivel de violencia que estamos viendo hoy día en las calles? Yo creo que aquí no hay una bala de plata, María Luisa. El que crea y quiera tratar de... Esta es la solución, estaría mintiéndole a la ciudadanía. Son muchas medidas las que efectivamente pueden lograr este objetivo. Y también comparto, creo que aquí, si todavía tenemos, a pesar de la violencia que hemos visto, que nadie la quiere, que casi el 70% de los chilenos siguen respaldando las movilizaciones, es porque el gobierno, hasta la hora, después de más de 40 días, no ha sido capaz de mostrar una agenda social contundente. Lo único que ha hecho son medidas parche. Yo te quiero decir que es poquito más de medio punto del PIB lo que cuestan todas las medidas de la agenda social del gobierno. Cuando en el año 82, 83 hubo que salvar a la banca privada, Chile gastó 30 puntos del PIB para salvar a los bancos y hoy día ni siquiera somos capaces de poner 4 o 5 puntos del PIB para salvar al país. Yo quiero decir muy responsablemente, en la OCDE el gasto social es 20 puntos del PIB, poco más de 20 puntos del PIB. En Chile es 10. Gastamos porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto la mitad que los países con los que los queremos comparar. Y eso no varía con la agenda social que está sobre la mesa. Entonces, si realmente cambiamos completamente la agenda, solo al tema de orden público y seguridad, que es muy importante, a lo mejor podemos terminar con esta crisis, pero va a estallar en 6 meses más. Y va a estallar a lo mejor de manera más fuerte. Entonces aquí las cosas tienen que ser simultáneas. Derecho humano, orden público y agenda social contundente. Nosotros estamos hoy día por trabajar con el mismo sentido de urgencia o más del que le dimos a la agenda constitucional. Estamos disponibles, hemos emplazado al presidente que estamos disponibles para trabajar en esta agenda para sacarlo rápido, simultáneamente, en lo legislativo, en lo político, en lo operativo, pero creo que si no, el país se nos va de las manos, la democracia se nos va de las manos y yo por lo menos no voy a ser como los músicos de la orquesta del Titanic que mientras se hunde el barco vamos a seguir actuando como si nada pasase. Pero sabes que es que yo escucho, me parece todo de pleno sentido, se lo he escuchado decir a mucha gente, pero ¿por qué no se puede llegar a esa ecuación entonces? Porque
Todos dicen que hay que repudiar la violencia, que hay que recuperar el orden público, que al mismo tiempo hay que avanzar en la agenda social. ¿Ya? Eso pareciera ser un diagnóstico bastante consensuado. Pero en la práctica eso no está pasando. ¿Por Ni qué? la agenda está avanzando con la celeridad que uno quisiera. De hecho, dentro de la tramitación han tenido fines de semana libre. Uno no entiende por qué. Nos han puesto a trabajar también los fines de semana. No tú porque no eres diputado, pero tus parlamentarios. Por otro lado, sigue el desorden en las calles y no se recupera el orden público. No hay un consenso tampoco. Ayer los senadores emiten una declaración bastante general, pero de nuevo sin ninguna herramienta concreta de cómo van a ordenar esto si Carabineros, ya es también de público conocimiento, está superado. Entonces, escucho a muchos que dicen esto, Oye, pero ¿cómo se hace en la práctica? Me Te he genera puesto como cosas cierta angustia. Te he puesto cosas súper concretas. Yo creo que efectivamente la agenda legislativa que aumenta las penas para que los que son detenidos, con las pocas herramientas que hoy día pueden tener que son detenidos, no salgan inmediatamente en libertad. ¿Por qué? Porque las figuras penales no son apropiadas. Yo creo que eso hay que hacerlo. En materia de la agenda social, nosotros le hemos entregado propuestas. Fuimos a hablar con el presidente cuando nos llamó el día martes, cuando asumió el nuevo gabinete, fuimos a La Moneda, le entregamos un dossier con propuestas para la agenda social. Luego, el fin de semana largo siguiente, Claro, tuve pero el ahí- sábado conmigo pero y no hemos ahí, tenido ¿a usted le respuesta. parece, Y eso Juan, requiere patrocinio del gobierno. Entonces, ¿a usted creo le que el gobierno parece- tiene que gobernar ¿Usted también. está conforme con el actuar de los parlamentarios? ¿Usted cree que ha tenido la agilidad correspondiente? ¿Usted cree que han atacado las medidas correspondientes? Porque, por ejemplo, ayer se criticó fuertemente que se había aprobado sueldo mínimo de 500.000 pesos en primera instancia, que después iba a pasar al Senado, y que ese mecanismo, decían algunos, era incendiar la pradera, porque todos decían que efectivamente eso no se iba a poder llevar a la práctica de manera inmediata.